A continuación, voy a leer un monólogo que se convierte en un penetrante caso de semilla de la conciencia. Una historia increíble, un ejemplo de valor y sacrificio, una mezcla dolorosa de tristeza y de poderosa esperanza, una combinación de utopía en tiempos de desconfianza general y no ficción para confiar. Un asesinato de una líder ambientalista entre cientos que ocurren en América Latina. Solo en el año 2016, 49 defensores ambientales fueron asesinados en Brasil, 37 en Colombia, 14 en Honduras, 6 en Guatemala, 2 en Perú, 200 en el mundo en total. La certeza de una guardiana de los ríos de que con su muerte iba a parar a una poderosa maquinaria extractiva ante un pueblito mesoamericano. Resonancias que pueden germinar en un activismo más allá de las fronteras locales. Cuento de resistencia, espejo de contradicciones, ejercicio de memoria y radiografía de una extensa red de solidaridad que sale a la luz a partir de la pérdida de una líder que había logrado extender su mensaje de defensa de la vida biodiversa y comunal por los medios de comunicación, las redes sociales y los movimientos de resistencia indígena. Una intervención que es un llamado urgente a la intervención. Sabía que estaba en la larga lista negra de una corporación de codiciosos que suele esconderse en la impunidad del Estado monolingüe. ¿Qué vocifera la muerte? ¿Qué lecciones sacamos los que despertamos del letargo general? ¿Cómo cambiamos de idea? He aquí el monólogo de esta líder. Somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos sacudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. El árbol poderoso comienza en la semilla. Eres un valle de semillas poderosas porque resuenan en el alma preguntas penetrantes, bombas de tiempo que estallan en la base de la indiferencia evasiva, masiva, bellaca, indirectamente depredadora y cómplice. ¿Hasta qué punto puede llegar el egoísmo? Siempre has resaltado la enorme dignidad de tu gente, su descomunal amor por la tierra. Siempre has dejado relucir tu terca lucha contra este imperio de mentiras y compra de almas. Eres un poderoso eco. Eres una incansable corriente asociativa para desenmascarar la madeja del extractivismo. Cavas esa imagen impune de progreso para desmontar ese hipnotismo de bienestar, ese ilusionismo tan premeditado y efectivo. ¿Sabías que no se puede pasar nada, que no puede pasar nada cuando el que quiere aprender a leer se da cuenta de que no hay nada para leer en el lenguaje que ha sido enseñado para leer? La semilla de tus sueños dependía de las palabras e imágenes que divulgaran la idea de que el paraíso tenía nombre. Contrastar esas orillas del río sagrado llenas de niños felices y peces gozosos con los páramos de enormes represas de cemento y esas excavaciones despilfarradoras y contaminantes a cielo abierto. ¿A dónde iría a parar el viento huracanado de tus arengas? ¿Qué sueños hubieras podido contar? Una gran ola que venía del centro del océano invadía los barrios residenciales encercados y derribaba las cámaras de seguridad. Los lectores voraces llegaban a las bibliotecas en canoas que podían vislumbrar el horizonte de más olas y las rutas más bellas. Las bibliotecas que funcionaban sobre balsas hechas de botellas de plástico también podían moverse con libertad. Las conducían las guardianas de los ríos, que ya no querían entrar en la tierra firme por las continuas emboscadas e iban por todos lados remando. No era necesario el combustible y el aire era ya un mensaje de las orillas que se sabían amadas. Pero una niebla espesa y negra empezaba a avanzar hacia las orillas.
¿No fueron más de 300 las amenazas de muerte que recibiste por correos electrónicos, mensajes por teléfono, papelitos debajo de la puerta? Sabías que te iban a matar y te sabías muerta mucho antes de morir. Ya habías declarado a medio mundo que estabas encabezando la lista negra de militares y principales. En tu zona ya habías expulsado a más de 30 industrias explotadoras de madera. Ya te habías enfrentado a 49 proyectos de privatización de ríos, a más de un centenar de concesiones mineras. Pero los acusados eran tus compañeros y compañeras, perseguidos por la justicia. Te acusaban de mala bruja, también te perseguía la justicia. Sabías que te iban a matar y sin embargo estabas dispuesta a morir por el río. Sabías que tu muerte pararía la construcción de la represa. Estabas siempre incansable, detrás de todo. Todo lo pensabas, a todo le dabas vueltas. No te sentías como los troyanos, que cuando juntaban un poco de fuerza y casi empezaban a tener coraje y esperanza, surgía algo que los detenía. No eras como los troyanos, que salían dispuestos a pelear, pero apenas sobrevenía la gran crisis, la audacia y la decisión desaparecían. El espíritu flaqueaba y se escurrían como arena. Tampoco querías que te llorasen amargamente como a los troyanos. No te quebrabas ni un poquito por tus 4 hijos, por tu madre excepcional que te había enseñado todo y que siempre estaba allí, como tantos de tus buenos amigos de todas partes del mundo. Aunque te duelan mucho los crímenes, como el que le dolía a esa reportera que se acostaba con 2 hombres para ocupar el lugar de la que se había acostado con 2 hombres y murió apuñalada por eso, piensas que tienes la palabra. Encaras la cerca de la muerte y su horror, lo encaras de cerca, sabiendo que ellos tienen la bala y tú la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse. Aunque las tragedias terminen mal, sabías que te iban a caer encima fuerzas que no podían ser entendidas del todo ni derrotadas por la prudencia racional. Habías hablado con una de tus hijas por más de 1 hora, apenas mandaste un correo electrónico, sabías que los más poderosos te tenían miedo al mostrarles que no tenías miedo de sus amenazas e insultos. Llegabas a un momento de conciencia. Deben haber sido los minutos más largos, la conciencia de la muerte. Eso de reconocimientos internacionales, el encuentro con el Papa, saberte apoyada por tantos grupos y amigos de Chiapas, La Habana, Bariloche y tantos lugares entrañables, no te tranquilizaba mucho. Tal vez sientas cierta sensación de consuelo con la actitud de semilla, que espera un viento potente o algún animal escurridizo para encontrar el abrazo fértil del camino. Eso de que seas una semilla de pensamiento te da una energía propia de los embriones, un potencial capaz de mover multitudes e involucrarlas en la lucha. La defensa de los bienes comunes no termina contigo. Eres una red extendida de rabia contra el despojo. Esta conciencia no es fácil de diseminar, pero das bofetadas enormes a la pasividad colectiva. No es fácil ponerse en el pellejo de quien sabe que va a morir pronto, aunque tiene sus ventajas, como atender las cosas más importantes. De todas maneras, no es fácil compartir esta incertidumbre. Desearías de todo corazón que las semillas que hubieras lanzado fueran en su mayoría de inconformidad con este mundo que todo lo pone en venta, bombas de tiempo que hagan estallar la indiferencia, la neutralidad, el cinismo reinantes. ¿Cómo difundir esos estados incómodos de conciencia cuando avanzan paso a paso redoblado todas las formas habidas y por haber del horror extractivista? Hubieras deseado 1000 veces leer los poemas humanos que esa página web de una minera sobre el desarrollo sostenible. Sientes que detrás de la mentira descansa la codicia y por eso hablas con la fe arraigada que solamente tienen el poeta, el niño y el tonto puro. Sientes todo el dolor humano y lo extiendes al dolor de los bosques. Nadie mejor que tú escucha al río. ¿Cuánta falta hace el abrigo, el alimento, el arrullo? Sentiste escalofríos y fuiste por unos segundos río que desaparece en la represa. Tienes que haberte imaginado un río sin amor de la gente, de las aves y de los pinos. Aunque el recuerdo de los chapuzones te devuelve el sentido. Por eso recomiendas que hay que bañarse más veces en el río. Hay que pescar ese bicho de la conciencia inconforme con lo que pasa con el agua. Sospechas que esa inconformidad no se formula solo con palabras. Tal vez te pesaba muy fuerte la muerte de tus compañeros, pero sabías que nadie podría sentir el dolor por los asesinatos impunes de cientos, de miles de activistas de otros confines. Sabías que también eran guardianes de los ríos y que ya no están para defenderlos. Entonces, ¿cómo no sentir el apremio? Otra cosa es la rabia por la vida que perdieron y por esas numerosas muertes cobran unidad por acumulación. Comienzan a despertar conciencias.
aumentan a la par que aumentan las concesiones mineras, la tala indiscriminada, la explotación de pozos. Por imaginar tan enorme rabia, tal vez tengas el atisbo de parar la descomunal maquinaria. Haces presión para que no se construya la represa. Es increíble para ti la tan poca solidaridad para los pueblos indígenas. Te van a matar porque no pueden controlarte. Esa solidaridad crece y crece porque pisas firme en los terrenos de la inconformidad y los multiplicas. Porque no terminas siendo el consejo de otro consumista, el halago al poderoso o a la oda al que compra más. Vuelves a sentir con la dicha del chapuzón el poder de las niñas del río sagrado. Ese tenemos que darnos un chapuzón es un recobrar fuerzas del reposo feliz. Tal vez soñaste que volabas como una forma de orientarte en una condición en la que los horizontes han sido destrozados. ¿Qué harás ahora para que la gente no siga ignorando el germen de vida? ¿Qué podrás hacer para que la gente no siga apretando botones sin pensar en las consecuencias? ¿Cómo romper las barreras al extraordinario impulso de regeneración que tiene la vida ante el estilo de cemento y la obsesión por la ganancia? Hace rato que te quedaste sin tiempo. El tiempo ya no es lo que era. En lugar de vivir deprisa y con permanente angustia, yaces en esa espera sin la desesperada necesidad de moverte y conquistar. Lo que iba a pasar ya pasó o está por pasar y volverá a pasar. El agua del río te seguirá hablando. La corriente del aire llevará la semilla a buen puerto. ¿Cuánto durará ese deseo de vida? Tal vez casi nada, porque no hay tiempo. La maquinaria es una casa de deseos incumplidos que le da la espalda a los bosques, a las brisas de los valles. La maquinaria funciona con cronómetros, relojes, horarios, plazos. Pero ¿qué pasa cuando no hay tiempo? ¿Qué harías con el aire húmedo de la selva en tu boca? A lo mejor soplas las cumbres azules de la tarde pensando que buscas el agua con raíz de piedra, hundiendo pensamientos de muertos en la profundidad de la roca de la orilla. Esa roca que tocas, que te permite contemplar y escuchar en medio de tanta isla de rumba y saqueo. Los fantasmas de nuestros muertos nos dan vivas y nos aseguran del que el río no va a morir, no se va a morir. Ya no le haces caso a esas temibles corrientes de infortunio. Te preguntas si en verdad no hay tiempo. En ese minuto final que parece eterno, mascas con dificultad la idea de silenciamiento, porque no es silencio en lo que te hundes, es un instante donde aparece el ser decididamente perceptible. En el momento de hundirte frente a tus sueños y el destino, existe un trascender hacia el ser que es propiamente humano y como tal se experimenta en el instante mismo del hundimiento, y te das cuenta que te has convertido en fundamento de la conciencia del ser. Eres un ser colectivo porque te vuelves en el diálogo con los que cayeron entre curvas oscuras y arbustos desconocidos. Ese diálogo está tan vivo como las plantas y los pinos. Dudas si el viento pudiera recoger el descontento de los muertos indóciles. No tendrías que dudar. Hay que aprender a escuchar ese silencio, esa capacidad de juntar los pedazos y seguir atentos a los desmanes y excesos que dejan caer los falsos aleros de saco y corbata. No se borran así nomás los muertos que no creen en el cuento de que hay que salvar el progreso. Tal vez te hayas transformado en uno de esos pensamientos fugaces sobre el elocuente silencio de ríos y sembríos arrasados o por arrasar en un deseo incesante de resistencia. ¿Qué harías con el aire en tu boca si no preguntarte por la vida solidaria y extenderte alrededor de los niños que juegan en el agua? Lanzas un conjuro ante la muerte. Eres el camino o la corriente que rechaza cruzarse de brazos ante el incendio del bosque. Respiras ese aire para sentir el cariño de la familia y de los amigos, de la brisa y del sol, de los niños en el río. Te matan en el teatro de ilusiones que es el mundo y conviertes en escenario de la acción. Lo conviertes en escenario de la acción, de la lucha contra ese monstruo que compra almas y destruye ríos y montañas, contra un monstruo que siempre recurre al sueño del moderno, ese mito tan atractivo y demandante, tan virus y tan letal. Con esa conciencia de la muerte, no podías seguir esperando con un ojo abierto. No dormías como el autor del cuento de la reportera que se identificaba con la mujer asesinada. Sabías como él que tenías los días contados y eras como él extremadamente bien articulada contra la injusticia y el hipnotismo general. También sabías que eso de la noche es un lugar de muerte. Dormir hace la precariedad de respirar evidente.
como el incesante duelo que permea toda la vida. También le dabas importancia al dormir profundo, al dormir de los sueños, donde el cuerpo del que sueña está a la merced del atacante. No dejas de pensar en el árbol poderoso que comienza en la semilla. Murmuras como el detective que descifra el secreto del mal, que aquí estamos, andando, revolviendo la situación impuesta. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo.